Bueno, y nos quedan unos minutos para sacarle provecho a esta conversación con el expresidente Juan Manuel Santos. Estuvo usted en una conferencia hace unos días hablando de derechos humanos en escenarios de conflicto, pero también en escenarios de paz. ¿Cómo es el cuento que usted echó por allá? El cuento es el siguiente, que para hacer la guerra también hay que respetar los derechos humanos. Cuando yo asumí el Ministerio de Defensa, de lo primero que hice, gracias a que un comandante de las fuerzas, excomandante de las fuerzas militares, excomandante del ejército, el general Valencia Tobar, me dijo: mire, yo sé que usted en el fondo quiere hacer la paz. Trate a las FARC como adversarios, no como enemigos. ¿Cuál es la diferencia? Los enemigos usted los elimina, los adversarios usted los vence porque tiene que vivir con ellos el resto de la vida. Ellos son seres humanos que tienen mamá, tienen papá, tienen hijos, tienen hermanos. Y dele mucha importancia a la legitimidad de las fuerzas con base en el respeto de los derechos humanos de todas las comunidades, porque el ejército colombiano tiene ese pecado original. Y en efecto, el ejército colombiano desde las épocas anteriores tenía muy mala fama en materia de derechos humanos. Y cuando llegamos, pues había mejorado un poco, pero le faltaba mucho, y encontramos una situación compleja que era el premio por los muertos, ¿no? El famoso body count de Vietnam. Entonces las bonificaciones y los premios medían el éxito de los oficiales por el número de muertos. Nosotros cambiamos eso radicalmente, hicimos una nueva directiva donde lo más importante era la desmovilización, lo justificamos militarmente como es mejor un desmovilizado que un muerto, porque el desmovilizado produce angustia en el adversario y trae información. En cambio, el muerto lo convierte en víctima y además, desde el punto de vista de los derechos humanos, es una vida humana. Pero al mismo tiempo, de la mano de Naciones Unidas, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y de la mano de la Cruz Roja Internacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja, iniciamos un ejercicio muy interesante, muy difícil, pero que fue exitoso, de cambiar la cultura a las Fuerzas Armadas para que respetaran los derechos humanos, y con una frase que yo usaba mucho, de batallón en batallón, de división en división: ustedes tienen que combatir con un fusil en la mano, pero con la Constitución en la otra. Eso es lo que les va a dar a ustedes legitimidad, y la legitimidad es el activo más importante que cualquier fuerza puede tener. Y eso poco a poco fue calando, y al final los partes que daban los comandantes ya no era de cuántos muertos, sino que inclusive a mí me produjo mucha satisfacción. Decían: tuvimos un combate, hay 5 heridos de las FARC que ya están en el hospital. Fue un cambio muy importante. Eso después me dijeron los propios comandantes de las FARC, por las campañas de publicidad que hacíamos para fomentar la desmovilización, que fue de las cosas que a ellos más los golpeó. Me decían: eso fue mucho más mortífero para nosotros que los aviones, los bombardeos a los campamentos o que los helicópteros. Entonces, dándole importancia a los derechos humanos en la guerra, lo que hicimos fue humanizar la guerra. Eso nos ayudó muchísimo a ganarnos la estatura moral para poder exigirles que fuéramos a la mesa de negociación. Y en la paz, pues los derechos humanos, como lo había explicado al principio, fue la base de toda la negociación. Los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Esa fue la base de la negociación. Y eso fue lo que le dio una gran credibilidad y lo que generó un inmenso apoyo de la comunidad internacional.